Es 27 de marzo de 1990. Y como todas las mañanas, Otto Granados, el director general de Comunicación Social de Salinas, se sienta en el escritorio de su oficina con un café y revisa lo que la prensa nacional e internacional dice sobre México y su presidente. Todo parece más o menos normal. Las 8 columnas de los diarios mexicanos hablan en su mayoría sobre el regreso del presidente de su gira por Chile y Ecuador. Pero cuando empieza a pasar las páginas de los diarios estadounidenses, Granados no puede creer lo que encuentra. La primera plana de The Wall Street Journal revela que según fuentes oficiales norteamericanas, los gobiernos mexicano y estadounidense ya han empezado a negociar en secreto un tratado de libre comercio. A pesar de la enorme discreción que había pedido el gobierno de Bush al de Salinas, alguien había filtrado información a la prensa. Granados cancela toda su agenda, hace algunas llamadas y convoca a su equipo. El presidente tiene que pronunciarse rápido, así que define la postura del gobierno y organiza una conferencia para hacerla pública a la mañana siguiente. Debe actuar de inmediato si quiere evitar que una oposición contra el tratado se organice. Pero ya es demasiado tarde. La prensa mexicana lo sabe y las voces en contra del libre comercio comienzan a hacerse escuchar. Reunión histórica en San Antonio. Los negociadores de México, los Estados Unidos y Canadá rubrican ante sus mandatarios el texto del Tratado de Libre Comercio. El presidente Carlos Salinas de Gortari afirma que... Esto es La Invención de América del Norte, un podcast de la revista Nexos que explora los eventos clave de la negociación más importante en la historia reciente de México. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Welcome here the representatives from Mexico and Canada. Lo que están por escuchar es el producto de más de 30 horas de entrevistas con secretarios de Estado, un expresidente y líderes históricos de la oposición. Todo para explicarnos el origen de un acontecimiento que transformó el mapa mundial, marcó nuestras vidas y las de toda una región. Episodio 3. No secretos, pero sí discretos. Desde que se planteó hasta su entrada en vigor, el Telecán nunca fue una certeza. Despertó escepticismo, críticas, controversias y hasta generó canciones. Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios del respeto están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio. Pero antes de que el tratado estuviera en boca de todos, e incluso dentro de un disco de Liliana Felipe, Carlos Salinas de Gortari y su equipo mantuvieron el proyecto casi en secreto. Era un tema delicado que amenazaba con cambiar radicalmente todos los aspectos del país. Los tecnócratas pensaban que con tanto en juego, resultaba más prudente ser discretos. Después de 6 décadas de discursos sobre la soberanía nacional, anunciar un cambio de rumbo tan grande podría generar oposición entre los mexicanos. El gobierno tendría que cuidar mucho las formas y los tiempos para el anuncio. Así que el presidente Salinas y su equipo iniciaron con mucha cautela el proceso que marcaba la ley para firmar tratados internacionales y comenzaron a cabildear. En 1990, Salinas anunció al Senado la posibilidad de un TLC con Estados Unidos y pidió su apoyo a los legisladores para perseguir esa oportunidad. Como era de esperarse, unos meses después, el Senado, controlado por el PRI, dio el visto bueno al presidente. Así, Salinas viajó a Washington con Jaime Serra, su secretario de Comercio, para iniciar formalmente la conversación sobre el tratado. Poco después, en septiembre de 1990, el presidente George H.W. Bush solicitó a su Congreso que aprobara el tratado siguiendo el mecanismo legislativo conocido como Fast Track, la vía rápida. El presidente Bush reiteró la importancia que tiene para Estados Unidos el establecimiento de acuerdos de libre comercio con México y el resto de América Latina. En una reunión con empresarios hispano-norteamericanos realizada en la Casa Blanca, el mandatario dijo que su gobierno necesita que el Congreso le entregue las herramientas necesarias para negociar dichos acuerdos. En especial desea que el Poder Legislativo le extienda la facultad de negociación expedita, de acuerdo a la cual el Congreso solo puede aprobar o rechazar los tratados de libre comercio negociados, pero en ningún
caso modificarlos. Aunque el equipo de Salinas se encontraba apenas en la antesala de la negociación, los desafíos ya comenzaban a vislumbrarse. Herminio Blanco, jefe negociador, recuerda lo retadores que eran aquellos primeros acercamientos en los que todo tenía que tratarse con pinzas. Teníamos que acordar 2 hojitas sobre la declaración de que íbamos a iniciar pláticas sobre un tratado de libre comercio. Bueno, ese 2 hojitas es un gran desafío. 2 hojas suficientemente para que lo vea el secretario, discutirla con el secretario y luego que la viera el presidente Salinas, que se la enseñaran al presidente Bush en su momento y que dijeran, está bien. Aunque todo parecía ir viento en popa, una fuga de información enturbió bastante las aguas, obligando al gobierno de México a declararse públicamente sobre el TLC y acelerar la estrategia de comunicación y publicidad. El periódico The Wall Street Journal publicó en su primera plana que había conversaciones entre altos funcionarios del gobierno mexicano y altos funcionarios de la Casa Blanca o del gobierno de Estados Unidos para empezar a conversar a este respecto. Esas conversaciones en efecto ocurrieron. Fueron conversaciones, pues no secretas, pero sí discretas. Él es Otto Granados, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República entre 1988 y 1992. Cuando sale la nota del Wall Street Journal no teníamos una estrategia específicamente diseñada para el Tratado de Libre Comercio. Apenas eran conversaciones así, como digo, discretas, un poco de tanteo. Jorge Castañeda, amigo de Otto Granados y entonces un fuerte opositor al tratado, nos habló sobre las reacciones del gobierno ante esta filtración. Lo ventanea The Wall Street Journal y ahí ya el gobierno se ve obligado a reconocer a que quieren un TLC. Y esto luego sale primero en el Wall Street Journal y luego yo lo repito en una larga entrevista. Yo tenía un comentario en esa época con Gutiérrez Vivó, el Monitor. Lo repito, entonces ya se arma un pequeño escándalo en México al grado que el gobierno, amigo Otto Granados, le pide a Gutiérrez Vivó que me saque de la radio durante un tiempo, cosa que sucedió un par de años. Y a partir de entonces ya se va haciendo cada vez más pública la negociación y ya el gobierno de Salinas lo decide ya publicitar. De una forma u otra se había dado el banderazo de salida. Ahora México necesitaba un equipo para la negociación. Herminio Blanco y Jaime Serra nos contaron de las dificultades para encontrar a las personas adecuadas. Decías, a ver, ¿a quién contratas? Tú no sabes tratado, tú tampoco. No, pero no había nadie que se había tratado. Entonces era contratar chavas y chavos, el que tuvieran aplomo. O sea, que se les viera ganas y fuerza. Formamos un equipo de gente que tenían doctorados, maestrías y tuvimos que contratar 150 gentes, una cosa así. Esta fue la voz de Herminio. Escuchemos ahora a Jaime Serra. Pues con muchos jóvenes que estaban graduándose recientemente, abogados economistas, y fue una apuesta bien pensada, aunque fue apuesta, porque no habían así grandes expertos de apertura económica de ese grado, porque el país no los había experimentado. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, que tenían experimentados negociadores, México tuvo que conformar un equipo de negociación que se dedicaría exclusivamente al TLC. Este grupo reunía personas con estudios en el extranjero, pero que con frecuencia no sabían mucho de las cuestiones sobre las que tendrían que decidir. Herminio Blanco nos contó una anécdota que deja en claro las asimetrías entre la experiencia de los equipos. Bueno, para darles así una pequeña anécdota, el que era mi contraparte estaba negociaciones internacionales cuando yo no había nacido. Tal era el reto. Julius Katz, en 1948, participó de las reuniones tendientes a crear al GATT. Él ya estaba en eso. Al principio, pues éramos así como adversarios y al final, muy amigos. Pero él, al principio, se dio cuenta que no sabíamos casi de lo que estábamos platicando. Pero yo lo que hice es ir platicando, pero no negociar. No negocié nada. Hasta que un día ya me dijo él,
ya platicamos mucho. O iniciamos negociaciones o las suspendemos hasta que estén listos. Las vidas de los integrantes de este equipo cambiaron casi de inmediato. Comenzaron las noches sin dormir y los días saturados de café, montañas de documentos y discusiones acaloradas. Era un poquito más joven en aquel momento. Entonces uno se aguantaba. Eran días, o sea, terminabas las cosas de hacer, ¿verdad? Y luego había gentes que yo los citaba a las 12 de la noche. O sea, sector, tenemos problemas con tal sector, no quieren moverse y tenemos que buscar la forma en que se muevan. Bueno, pues la cita es a las 12 de la noche. Entonces era muy intenso. El equipo del Telecán tenía que traducir en reglas las preocupaciones de mexicanos y estadounidenses, de empresarios, políticos y trabajadores. Debía desarrollar un marco regulatorio que ordenara a todos los sectores económicos de la nueva región. Para lograrlo, buscaron el consejo de académicos, líderes sindicales y campesinos, empresarios y ejecutivos de negocios. Los empresarios tuvieron un peso significativo. El equipo mexicano le encargó a la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior, COESE, una institución que agrupaba representantes del sector privado, preparar una centena de reportes sobre el estado de distintas industrias mexicanas, desde la ganadería hasta la manufactura. Para minimizar el daño a los productores más vulnerables, había que definir caso por caso la velocidad de la apertura comercial. Y para eso era necesario entender a fondo el estado de cada industria. El haber tenido al sector privado de manera tan cerca en lo que llamamos el cuarto de al lado fue muy, por lo menos, tranquilizante para mí, porque me vienes from the horse's mouth, así ten cuidado cuando negocies las pantaletas o cuando negocies los coches, porque hay estas broncas. El cuarto de junto, al que se refiere Serra, se trataba de un grupo de empresarios que se mantenían cercanos a las rondas de negociación para destrabar puntos conflictivos y afinar la posición que México debía adoptar en algunos de los sectores que requerían mayor detalle. ¿Cómo mi equipo va a negociar sobre cilindros de automóvil? Escuchamos de nuevo la voz de Herminio Blanco, el jefe negociador. La forma de negociar es, pues tienes aquí enseguida al que produce los cilindros y él te dice qué es un cilindro, cómo, qué se requieren, y con él puedes ir frente a Estados Unidos y llegar a un arreglo. Fue uno de los más grandes activos que tuvimos. Porque cuando se ponían las negociaciones muy duras, nosotros íbamos preparados con detalles técnicos. Y la relación de los equipos canadienses y de Estados Unidos con su sector privado no era del nivel de la nuestra. Eso fue lo que nos ayudó muchísimo a ganar posiciones frente a Estados Unidos y Canadá. Hasta ese momento, la historia tenía solo dos protagonistas, México y Estados Unidos. Pero aquí entra en escena el tercer actor del drama norteamericano, Canadá. Escuchemos a Claudio X González, empresario y miembro del Cuarto de Al lado. Cuando primero les digo yo a los canadienses, oigan, cuidado, probablemente va a haber un tratado entre México y Estados Unidos y pues se les va a invitar a ustedes. Ya mero nos desbaratábamos en hacer el tratado con Estados Unidos. Ahora, esto otra vez, no, váyanse ustedes por su lado. Just how much are we giving away in the Mulrooney Free Trade Deal? Our water, our health care, our culture? The line has been drawn. Which side do you stand on? Don't let Mulrooney deceive you again. This is more than an election. It's your future. On November 21st, vote Liberal. En 1988, después de varios años de negociaciones, Canadá firmó un controversial acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. La elección de ese mismo año se había vuelto un plebiscito sobre el tratado mismo, con ambos partidos de oposición, el Liberal y Nuevo Democrático, haciendo campaña en su contra. De hecho, en las elecciones, el gobierno negociador del primer ministro Brian Mulroney apenas consiguió la mayoría para lograr la aprobación del tratado. The Free Trade Bill passes, the start of a new era of economic ties with the United States. No matter how dependent on the U.S. we are today, Mulroney says it was worth it. Para 1990, a diferencia de lo que ocurría en las oficinas gubernamentales de la Ciudad de México,
El ánimo en Ottawa respecto al libre comercio era más bien ambivalente. Temían que una reapertura de negociaciones fuera a causar el mismo debate político que unos años antes. Además, los resultados de la integración en 1988 habían sido difíciles para muchos canadienses, porque suscitó una fuerte recesión económica y, en consecuencia, tasas muy altas de desempleo. Esto provocó severas críticas por parte de los sindicatos de trabajadores, así como un temor generalizado a la pérdida de la identidad cultural canadiense. Así lo manifestó el ex primer ministro de Canadá, John Turner, en un debate con Mulroney en 1988. I am nation building because I believe this benefits Canada and I love Canada. We built a country, east and west and north. We built it on an infrastructure that deliberately resisted the continental pressure of the United States. For 120 years we've done it. With one signature of a pen, you've reversed that, thrown us into the north-south influence of the United States, and will reduce us, I'm sure, to a colony of the United States, because when the economic levers go, the political independence is sure to fall. Aún así, el hecho era que Estados Unidos se había convertido en el principal mercado de exportación, no solo para la industria canadiense, sino también para la mexicana. Ottawa no quería quedarse fuera de la jugada y arriesgarse a que México desplazara a Canadá. Volvamos a escuchar a Claudio X. González. Y ya empezamos a ir a Washington. Y ahí es donde los canadienses se empiezan a inquietar. Y en una reunión que estábamos en Nueva York, le habla el ministro de entonces de Canadá a Jaime y le dice, vente para acá también. Ya con Canadá sentado en la mesa, el 12 de junio de 1991 comenzaron formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así celebró el presidente Bush la nueva alianza de los Estados Unidos. So when I speak of Americans and Mexicans, I can only say, somos una familia. We are one family, like the Aztec eagle. Mexico is rising again as a 21st century giant greater than ever. The Mexican Renaissance has begun. Escuchemos ahora a Michael Wilson, ministro de Comercio Internacional canadiense, cuando anunció la entrada de Canadá a las negociaciones. Canadians should be confident that this agreement will eventually create more jobs and better jobs. It will put more money in the pockets of Canadians. So this isn't just a trade deal, it's a prosperity deal as well. En cuanto a Salinas, este fue parte del mensaje que le dirigió a la nación. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. El primer punto a tratar fueron las reglas y los objetivos que guiarían la negociación. El TLC buscaría la liberalización del comercio de bienes y servicios, así como de los flujos de inversión. En el arranque, los negociadores también establecieron que el tratado incluiría normas para resolver disputas o controversias comerciales entre los tres países. Y para que las disposiciones del tratado se hicieran efectivas, cada gobierno se comprometería a procurar un ambiente político y social estable en su territorio, sin conflictos internos que perturbaran la paz y la eficacia del acuerdo. Por último, cada estado definió sus nos, es decir, los temas que no estaba dispuesto a debatir. México no discutiría la apertura energética. Estados Unidos no puso sobre la mesa una reforma migratoria. Y Canadá decidió proteger sus quesos. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Era bastante sistemático el asunto y había que tomar ciertas decisiones, pero saber dónde pintar la raya de cuándo entregarlas, no de si entregarlas o no, sino de cuándo entregarlas en función de mientras yo te doy esto, tú me das lo otro y hasta que esto sea amarrado, pasamos al próximo tema. Entonces sí era un poco, digamos, tenso, pesadito, eran mesas triangulares, de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces nos echábamos ojos, miraban body language, todo tipo de complejidades, como te puedes imaginar. La negociación era un constante estira y afloje, pero las discusiones en la mesa triangular no eran las únicas que había que atender. Mientras arrancaba la negociación con Estados Unidos y Canadá, Salinas tuvo que ganarse a la gente de México, porque buena parte de la ciudadanía estaba convencida de que había llegado a la presidencia gracias a un fraude electoral. Además,
existía entre la población un rechazo histórico muy arraigado contra Estados Unidos. Así que su gobierno tenía que convencer a los mexicanos de que un tratado comercial con su incómodo vecino del norte, que cambiaría totalmente la economía y la industria mexicana, no lo convertiría en un vendepatrias. Otto Granados era el vocero de Salinas en esos años. El gobierno del presidente Salinas tenía necesidad de una muy buena estrategia de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional, pues entre otras razones porque veníamos un poco de las controvertidas elecciones de 1988. Entonces había que hacer un esfuerzo de legitimación dentro y fuera de las directrices clave, las marcaba el presidente de la República. Además, él mismo tenía muy buenas habilidades comunicacionales. Entonces, pues él era un poco el director de la orquesta, así del aparato de la Orquesta de Comunicación Social. En el papel, el Senado mexicano parecía crucial, pues se trataba de la única institución con la facultad de vetar el tratado, incluso después de que se hubiera firmado. Pero como ya hemos dicho, en el México de entonces esa facultad era más una ilusión que un impedimento que verdaderamente se pudiera ejercer en contra de una propuesta que viniera de Palacio Nacional. Así que el respaldo que sí había que asegurar era el del partido. Morelos Canseco, líder priista en el Senado, nos habló sobre la labor que tuvo que realizar Emilio M. González, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores durante el sexenio de Salinas. Y don Emilio generaba su acción política en el Senado sobre una premisa muy importante, muy sencilla pero muy importante: no generarle nunca ningún problema al presidente. Emilio M. González incluso le expresó personalmente a Salinas que estaba en contra de la liberalización económica y del acercamiento con Estados Unidos. Pero ese escepticismo no sería público, ni se expresaría con posicionamientos contundentes. La solución de González fue crear la ilusión de que el TLC estaba sometido a una discusión democrática y, al mismo tiempo, convertir al legislativo en una herramienta de difusión del tratado. Para ello, el Senado organizó varios foros de consulta en todo el país que reunieron secretarios de Estado, académicos, representantes de organizaciones campesinas y de trabajadores, organismos empresariales y hasta pequeños propietarios. Estas discusiones buscaban comprender la situación social, comercial y política de los sectores fundamentales para la economía de México. Después de tantas mesas de trabajo y varias pantomimas, la nada sorprendente conclusión fue que México debía abrir su economía y que la sociedad mexicana apoyaba el inicio de la negociación. Pero los foros del Senado eran apenas la primera parte de una estrategia de comunicación muchísimo más amplia. Había que explicar a distintos sectores de la población, con diferentes contextos, preocupaciones, necesidades y conocimientos, la nueva apuesta del gobierno. El Estado tenía que calmar los temores e intentar conciliar muchísimos intereses. Así que echó mano de todo lo que pudo: giras, foros, prensa, campañas de publicidad y hasta discursos en universidades. For many years, my country tried to live as far as it could from the US for good historical reasons, due to traumatic experiences. There was a Mexican president at the end of last century who used to say something: "Poor Mexico, so far from God and so close to the United States." This reflected a historical reality. We had to change our mentalities in order to decide to get closer to our mighty neighbor to the north. It's a new reality, and we are willing to live with it. That is why we are proposing the Free Trade Agreement. Así lo explicó Salinas durante un discurso en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Con firmeza, seguros, con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía, el Tratado de Libre Comercio va adelante. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. Además, el gobierno mexicano alineó a todos sus gobernadores para crear un frente común en torno al acuerdo. Todos reforzarían su apoyo al TLC y compartirían los mismos mensajes de progreso y modernización. Por si fuera poco,
el gobierno dispuso de presencia semanal en la radio y la televisión para promover el tratado. Ahora como antaño, hablando de ricas galletas. ¡Qué vajilla tan preciosa! No, señora Corte. Ay, perdón, pero es que ahorita al ver esta vajilla tan bonita, y es mexicana, pensé que ahora con el Tratado de Libre Comercio podríamos exportar cosas tan lindas y bien hechas, y así nos llegaría más dinero y podríamos vivir mejor. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Al tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad es iniciativa privada. Cuando hablamos con el expresidente Salinas, nos explicó cómo buscó convencer a los mexicanos que en un inicio no estaban de acuerdo con su proyecto de libre comercio. Yo creo que había corrientes importantes de opinión, con razones válidas y fundadas, que decían que era muy riesgoso abrirnos a comercio libre con los Estados Unidos por la fuerza de su economía. Había otros que por razones políticas, por ejemplo, el ingeniero Cárdenas y todo el PRD se opusieron a la constante y permanentemente a la negociación del tratado. Jóvenes del PRD, cuando visitaba yo Estados Unidos promoviendo el tratado, iban y hacían manifestaciones en contra. Yo respetaba su derecho de opinión y solo esperaba que el tiempo los convenciera de que estaban equivocados. En gran medida buscamos atender esas preocupaciones involucrándolos. Pero no todos están tan de acuerdo con la manera en la que Salinas dice haber lidiado con la oposición. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD, y a quien el propio Salinas reconoce como uno de los principales opositores al Telecán, dice que más que involucrar las preocupaciones de los detractores, estas muchas veces fueron silenciadas. El gobierno en esa época controlaba totalmente los medios de información, radio, televisión, los periódicos mismos, y cuando había opiniones o posiciones con las que no estaba de acuerdo, pues se ejercía represión, generalmente, y lo pondría yo entre comillas, suave, pero al final de cuentas represión, o simplemente se cerraban las oportunidades para poderse expresar a través de ciertos medios. Entonces, convencer al público mexicano era difícil, pero convencer al público estadounidense lo era aún más. En México, el gobierno podía censurar a sus críticos y contar con una legislatura que se regía por la lealtad al presidente. Del otro lado de la frontera, tenía que vérselas con un Congreso independiente del Ejecutivo, una prensa más contestataria y una sociedad más políticamente crítica. En abril de 1991, Salinas viajó a Estados Unidos y se reunió con varios presidentes de universidades y dirigentes de empresas para venderles la idea del tratado. Incluso tuvo una reunión en la Universidad de Harvard con 500 periodistas que cuestionaron al gobierno mexicano sobre el posible acuerdo comercial, cosa que nunca ocurrió en México. La estructura que teníamos de agregados de prensa se viera un poquito rebasada en términos de que lo que requeríamos era algo mucho más robusto, mucho más organizado, mucho más profesional y mucho más enfocado. Y entonces lo que se pensó es la necesidad de contratar distintos despachos especializados en distintos temas, abogados, cabilderos, etc. Para cubrir las necesidades de comunicación, el gobierno mexicano buscó la asesoría de exfuncionarios del Departamento de Comercio y abrió una oficina en Washington. Los representantes del gobierno se reunían con congresistas estadounidenses todos los días, intentando convencer a los legisladores de izquierda que veían el tratado como una amenaza para los trabajadores de su país. Durante una entrevista a mediados de su sexenio, Salinas lo expresó de esta manera. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio. Y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. La campaña de comunicación pública incluyó eslogans como "We want trade, not aid", "Queremos comercio, no ayuda". El gobierno buscaba promover la imagen de México como un país cosmopolita, turístico, atractivo y moderno. Para ello, la administración organizó exposiciones sobre cultura mexicana en museos estadounidenses. La más conocida fue en México, Esplendores de 30 siglos, una muestra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York que reunió 400 obras mexicanas,
desde esculturas mesoamericanas y piezas de arte colonial, hasta trabajos de José Guadalupe Posadas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo. México, vivan los colores. ¡Viva los sonidos! Pero estos esfuerzos no aseguraban obtener los votos necesarios en el Congreso de Estados Unidos. Así que las interacciones más cotidianas y menos institucionales fueron decisivas. Los eventos deportivos, por ejemplo, se volvieron oportunidades para convencer a muchos. Aunque en la mesa triangular el equipo mexicano negociaba con gráficas y estadísticas, el acercamiento con sus contrapartes del norte también involucraba otro tipo de acuerdos, con hot dogs y cervezas de por medio. Así lo cuenta el empresario Claudio X González. Lo de Estados Unidos y el Congreso era un reto muy fuerte y teníamos que tratar con muchos demócratas y había unos que nomás no la querían comprar para nada. El líder era muy fanático de los Cardenales de San Luis de béisbol y yo también. Y entonces yo pasé una tarde 5 horas con él platicando de béisbol. Y mi mensaje al final de todo el tiempo que pasé con esta persona es: yo sé que vas a votar en contra, pero no seas tan vehemente. Cuando visitamos a Jaime Serra en su oficina, también nos compartió una historia similar. Estábamos en la negociación de gastos del gobierno, de procurement. Entonces el canadiense se ofendió mucho con el tema y se salió de la sala. Se puso rojo y salió. Sus deputies nos voltearon a ver qué onda. La negociación no podía seguir sin Michael Wilson en la mesa. Así que Carla Hills, jefa negociadora del equipo estadounidense, salió de la sala por un momento y regresó con una idea que permitiría limar las asperezas. Y dice Carla Hills: les tengo una muy buena noticia. Tengo boletos para el partido de béisbol esa noche. Ah, qué buena noticia. Y Michael, I love that. Michael Wilson amaba el béisbol. Así que la propuesta llenó al equipo de ánimo y redujo las tensiones. Jaime Serra llevaba ese día su suéter favorito, un suéter rojo que en el codo tenía un pequeño desperfecto. Carla me dice: oye, your sweater is at home. Digo: sí, I'm sorry, pero yo no vivo aquí. Me dice: a ver, quítatelo. Entonces me quito el suéter, se lo doy, saca una aguja para tejer, saca un hilo rojo y me lo arregla. Wilson ya no se sentía molesto y el suéter de Serra ya no estaba roto, así que todo el mundo contento. Pero poco antes de terminar el partido, Serra sugirió que abandonaran el estadio para irse a descansar. Vamos caminando hacia el coche que me estaba esperando y se oye ¡wow! Explota el auditorio y le prenden la radio un triple play que no pasa casi nunca. Entonces Michael Wilson dijo: con esto me querían alinear para la negociación, están ustedes locos. A pesar de los momentos amenos y los triple plays, muchos en Estados Unidos se oponían de manera tajante al proyecto. Grupos ecologistas, agricultores, cámaras industriales, sindicatos, todos ellos parecían dispuestos a hacer hasta lo imposible para evitar que se firmara el tratado. Además de la creciente oposición, un acontecimiento podría poner en jaque todo lo que había estado trabajando el equipo mexicano: las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De este lado de la frontera, el terreno no era más amigable. Los opositores mexicanos comenzaban a tramar una contraofensiva para atacar el tratado y recordarle al equipo en Palacio Nacional que la política es un juego en el que jamás se gana de forma definitiva. La Invención de América del Norte es una producción original de la revista Nexos en asociación con Genuina Media. Este episodio fue escrito por Valeria Villalobos Guízar y María Guillén. La narración es de Valeria Villalobos Guízar. María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos Guízar realizaron la producción e investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de Ricardo López Cordero, María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González, Íñigo Alegría y Sergio Audelo. La mezcla de sonido y diseño sonoro estuvieron a cargo de Shenandoe Ochoa. La música original es de Blue Dot Sessions. Producción ejecutiva realizada por los equipos de la revista Nexos y Genuina Media.
Este podcast no habría sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundation. Puedes encontrar los relatos hablados de este podcast en la revista Nexos y encontrar más información en nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar.